estás cansado de ver siempre que el color verde predomina en los jardines verticales? En este video te vamos a mostrar que existen más opciones. En este caso te queremos hablar de las plantas de hoja roja y púrpura, las cuales introducidas en los jardines verticales o incluso en maceteros en nuestros hogares pueden crear junto con el verde combinaciones muy exquisitas, alejándonos del monocroma. Llénalos de color y alegría por muy poco dinero, porque otra cosa no, pero coloridas, frondosas y resistentes, todas estas lo son un rato. Elige tu favorita y recuerda los cuidados, todos básicos y sencillos, que tendrás que aportarles y que duren por mucho tiempo. Número 1. Viña virgen del Japón. La viña virgen es una planta trepadora caducifolia que puede alcanzar los 20 metros de altura. Sus hojas tienen disposición alterna, color verde oscuro y forma palmeada, y sus ramas poseen zarcillos con ventosas para trepar. Presentan pequeñas flores verdosas que no tienen ningún interés ornamental. Florecen a principios de verano. Lo más interesante de estas enredaderas es el color rojo, que sus hojas empiezan a adquirir hacia finales de verano. Producen frutos redondos y de color azulado. Se suelen utilizar para cubrir fachadas, muros y pérgolas, pues sus zarcillos no dañan las paredes. Son ideales para zonas del jardín orientadas al este o al norte. Las plantas pequeñas pueden necesitar algo de ayuda para trepar. La viña virgen del Japón prosperará bien en exposiciones de sol, de semisombra y de sombra, y son capaces de resistir el calor del verano y el frío hasta unos menos 15 grados. Número 2. Lobelia roja. Sus hojas son perennes y de morfología variable, ovaladas, lanceoladas con márgenes dentados puntiagudos. Su tallo es de porte erecto de color verde o morado. Esta planta es muy conocida por sus flores, las cuales se presentan en forma de racimos de color rojo brillante o en ciertos casos rosada o blanca. Algunas necesidades de lobelia roja. El suelo debe estar bien drenado, pero como ya hemos dicho anteriormente, al introducirlas a un jardín vertical existe un total control sobre este aspecto mediante el sistema de telecontrol. Esta planta, para realizar un fructífero crecimiento, necesita estar ubicada en zonas de sol y semisombra. La temperatura soporta temperaturas de carácter cálido. Es una planta que no requiere realizarse mucha poda, únicamente la eliminación de ramas secas o dañadas. Número 3. Hierba roja del Japón. Como su propio nombre indica, es una planta de procedencia japonesa. Es una especie herbácea que pertenece a la familia de las gramíneas, la cual puede crecer hasta 50 centímetros. Sus hojas son de tipo perenne. Su coloración comienza por un verde claro en la zona inferior, evolucionando al rojo en la zona superior. En primavera emerge con hojas verdes y sus puntas rojas. Con el transcurso del tiempo, el rojo se va expandiendo a lo largo de casi toda la hoja y evolucionando a un rojo intenso. Debe localizarse en zonas bien drenadas, que en el caso de jardines verticales el riego se programará en tiempo y duración teniendo en cuenta las necesidades de dicho jardín. Número 4. Caladio. El caladio es una de las plantas de interior que posee las hojas más coloridas y hermosas de la naturaleza, aunque también muy frágiles. Esta planta es muy decorativa por sus vistosas hojas acorazonadas cubiertas de manchas de increíbles matices y largos pecíolos. Tiene fama de ser una de las plantas de interior más delicadas y realmente es verdad, dado que es imposible lograr un ambiente idóneo. Tiene unas hojas de gran tamaño que varían según la especie, llegando incluso a tener unas medidas realmente considerables. Por lo general, las plantas que encontramos a la venta tienen un follaje muy colorista, pero de tamaño más moderado que el que adquieren en su ambiente. El caladium es una planta de difícil cultivo por su alta necesidad constante de humedad ambiental, lo que hace que fuera de su hábitat natural o de un invernadero sea bastante difícil que prospere. Número 5. Dracena colorama. Es un arbusto con unos o varios troncos de crecimiento lento que puede llegar a alcanzar eventualmente
hasta los 5 metros de altura. Sus hojas son lineares a lanceoladas, de entre 30 a 90 centímetros de longitud y de 2 a 7 centímetros de ancho, con un margen rojo oscuro al que debe su nombre. Es una planta doméstica muy popular por la ornamentación de sus hojas, de coloración entre verde intenso y verde pálido con bordes rojos según las especies y cultivares. Requiere una temperatura mínima de 15 grados y es más tolerante que la mayoría de las plantas al suelo seco y riego irregular, aunque es importante que tenga el suelo permanentemente húmedo. Dado que requiere pocos cuidados, es muy popular en las oficinas en donde el calor y la luz constantes le son propicios. Crece correctamente con 63 a 73% de sombra, aunque el rojo de los bordes cobra mayor vividez con la exposición directa al sol. Número 6. Cordyline fruticosa. Son arbustos tropicales que fuera de su hábitat natural no suelen superar el metro de altura. Son muy interesantes por sus grandes hojas lanceoladas hasta 40 centímetros de longitud de colores verde, crema, rojo y púrpura, según las distintas variedades. No suelen florecer ya que la planta lo hace a partir de los 10 años de vida y no suelen durar tanto en nuestras casas. Se emplean sobre todo como plantas de interior o de invernadero en macetas no muy grandes. Conviene plantarlas con plantas de menor cultiva en el jardín como ejemplar aislado o en pequeños grupos. Se propaga a partir de los hijuelos que en ocasiones produce la planta en su base y por esquejes de la punta del tallo, solo en ejemplares de varios años. Número 7. Hoja de la sangre. Son plantas perennes, son muy interesantes por su bonito follaje, especialmente los ejemplares jóvenes. Sus hojas verdes de forma ovalada y terminadas en punta aparecen salpicadas de manchas de color crema, rojo o rosa. Hay que tener en cuenta que cuando la planta se hace adulta, se hace desgarbada, si bien son de crecimiento más bien lento. Florecen desde finales de verano hasta el invierno, con pequeñas flores que no son interesantes desde el punto de vista ornamental. Se emplean con plantas de interior y de invernadero. En el exterior no suelen sobrevivir. La hoja de la sangre necesita una exposición bien iluminada pero sin sol directo. Si no hay suficiente luz, perderá coloración. No resiste el frío y la temperatura y no debería ser inferior a los 10 grados. Número 8. Manto asiático o colio. La coloración verde se debe a la cantidad de clorofila presente en los cloroplastos en las hojas. Los colores rojo, púrpura, rosa y naranja se deben a antocianinas y a pigmentos solubles en agua, flavonoides biosintéticos encontrados en el follaje además de clorofila. El aumento en la producción de antocianinas está acompañado por una disminución en producción de clorofila. La producción de antocianinas y clorofila está afectada por niveles de luminosidad. A más luz presente, más antocianinas serán producidas, con una relación inversa a la producción de clorofila. Las antocianinas son creadas dentro de la célula y facilitan la fotosíntesis en hojas que están expuestas a la luz solar muy intensa o prolongada, ya que proporcionan protección del efecto de luz ultravioleta. Algunos cultivares de colio sobreproducen antocianinas y sobreproducen clorofila en la medida que el crecimiento óptimo se va impidiendo.